Interpretación del apócrifo de Felipe. El Evangelio de la cámara nupcial. Edición y producción, Maco DLV. Quinta parte. El alma de Adán llegó a la existencia por un espíritu y la pareja del alma es el Cristo. Su cónyuge es el espíritu que le fue dado es su madre y se le da en su alma. Porque él no fue apareado en el logos y las potencias dominantes le hechizaron. Mas, quienes se aparean en secreto, con la Espíritu Santa, son invitados individualmente a la cámara nupcial, donde son unidos. En pocas palabras, la práctica de la cámara nupcial da como resultado la unión del alma humana con el Espíritu Eterno. Jesús manifestó su gloria en el Jordán. La plenitud del reino de los cielos, que preexistía al todo, nació allí de nuevo. El que antes había sido ungido, fue ungido de nuevo. El que había sido redimido, redimió a su vez. La gloria de Jesús en el Jordán representa la práctica de la cámara nupcial, donde nace de nuevo, el que había sido ungido y redimido, redimió a la vez también. Digamos, si es permitido, un secreto, el Padre del Todo, se unió con la Virgen que había descendido, y un fuego le iluminó aquel día. Él dio a conocer la gran cámara nupcial, y por eso su cuerpo, que tuvo origen aquel día, salió de la cámara nupcial como uno que ha sido engendrado por el esposo y la esposa. Y también, gracias a estos, enderezó Jesús el todo en ella, siendo preciso que todos y cada uno de sus discípulos entren en su lugar de reposo. Los discípulos y discípulas de Jesús eran conocedores de estos misterios, y entrar en el lugar de reposo significa la alquimia sexual. Los grandes sabios antiguos también llegaron a conocer estos misterios, y por enseñarlos, varios de ellos fueron condenados y acusados de enseñar una sexualidad corrupta y diabólica. Adán debe su origen a dos vírgenes, esto es, al espíritu y a la tierra virgen. Por eso nació Cristo de una virgen, para reparar la caída que tuvo lugar al principio. El escritor lo quiere declarar como hecho histórico, pero más que hecho, es totalmente simbólico y alegórico. La Madre Tierra creó al hombre sin mancha, y María, la Madre de Jesús, también engendró sin mancilla. Virgen, esotéricamente significa la mujer que no ha sido mancillada por la fornicación. Dos árboles hay en el centro del paraíso, el uno produce animales y el otro, hombres. Adán comió del árbol que producía animales y se convirtió él mismo en animal y engendró animales. Por eso adoran los hijos de Adán a los animales. El árbol cuyo fruto comió Adán es el árbol del conocimiento.
Si él hubiera comido el fruto del otro árbol, es decir, el fruto del árbol de la vida que produce hombres, entonces adorarían los dioses al hombre. Dios hizo al hombre y el hombre hizo a Dios. Así ocurre también en el mundo, los hombres elaboran dioses y adoran la obra de sus manos. Sería conveniente que fueran más bien los dioses, los que venerasen a los hombres, como corresponde a la verdad, por ser sus obras. Las obras del hombre provienen de su potencia, por eso se las llama las potencias. Obras suyas son asimismo sus hijos, provenientes de un reposo. Por eso radica su potencia en sus obras, mientras que el reposo se manifiesta en los hijos. Y estarás de acuerdo en que esto atañe hasta la misma imagen. Así, pues, aquel es un hombre modelo, que realiza sus obras por su fuerza, pero engendra sus hijos en el reposo. La potencia del hombre está en sus energías sexuales y hasta en los animales también se distingue. Entre más se cuide la simiente de un animal, más fina y pura será su raza y su descendencia, esto en el caso de los caballos, toros y caninos. Lo extraño es que el ser humano lo hace con los animales, y consigo mismo no. Cuando estos animales los preparan para competir, no permiten la unión con sus parejas, para que no derramen sus energías que las necesitarán. ¿Qué podremos pensar si el ser humano aprovechara sus energías también? Abordemos otro ejemplo muy claro, Sansón y Dalila. Sansón era nazareo, o sea, con voto de castidad, y según la reseña bíblica, se dejó seducir por Dalila y fornicó con ella, ocasionándole la pérdida de su cabello, que representa la energía sexual, y en consecuencia, todas sus afamadas fuerzas, y luego la ceguera, según el relato como castigo filisteo. Es un relato totalmente simbólico, que estaremos analizando más adelante. En este mundo, los esclavos sirven a los libres. En cambio, en el otro mundo esos libres servirán a esos esclavos. Sin embargo, los hijos de la cámara nupcial servirán a los hijos de los matrimonios terrenales. Los hijos de la cámara nupcial tienen el mismo nombre. La tranquilidad es su patrimonio común, y ellos no tienen necesidad alguna. El texto nos habla de tres temas profundos conectados entre sí. En la primera parte, se examina el tema de la predeterminación del destino futuro, por nuestra conducta en el presente. Así, el orgullo, la arrogancia, la violencia, la crueldad y las manifestaciones aborrecibles de los egos serán sometidos en cada persona a través de poner a estas personas en la situación de ser esclavos, bajo el poder de otras animalescas parecidas. Si tales personas viciosas no quieren luchar voluntariamente con sus defectos, tendrán que ser sacudidas usando a otras personas abominables. Sin embargo, los Espíritus Santos traen alegremente su amor a las personas con el servicio. Todos aquellos que se han establecido en el Espíritu, después de unirse con Él,
son el Padre. Ellos han logrado todo lo que es posible lograr en el universo y permanecen en el reposo de la divina unión sin padecer ninguna necesidad, porque tienen el todo. Los que se sumergen en el agua no conocerán la muerte, por esto Él espió por los que se fusionan con el Espíritu en su nombre. Pues Él dijo, es conveniente que cumplamos todo aquello que es justo. Todo el que se bautiza en agua y el Espíritu resucita y nunca más morirá, esto es, alquimia sexual. Los que afirman, primero hay que morir y luego resucitar, se engañan. Si uno no recibe primero la resurrección en vida, tampoco recibirá nada al morir. En estos mismos términos podemos hablar del bautismo, porque éste solo tiene significado en vida, mas no estando muertos. Solo con el cuerpo físico se pueden transformar las energías con las cuales hemos sido creados. Quedándose sin un cuerpo material, la persona como alma permanece en el mismo estado en el cual se encontraba al final de su última encarnación. Tal persona no puede trasladarse de un lugar al otro a voluntad, y nadie más puede hacerlo por sí mismo, porque no hay mente discriminatoria. El apóstol Felipe dijo, José el carpintero plantó un vivero, pues necesitaba madera para su oficio. Él fue quien construyó la cruz con los árboles que había plantado. Su semilla quedó colgada de lo que había plantado. Su semilla era Jesús y la cruz el árbol. Es una alegoría en la que nos dice de manera oculta que José es el padre genético de Jesús, pero recordando que su semilla fue depositada sin fornicación por medio del Espíritu. Esto, para los gnósticos no es misterio, porque lo saben y lo conocen. Para la gente común y sin conocimiento, es una blasfemia y una herejía. El árbol de la vida está en el centro del paraíso, y también el olivo, del que procede el óleo, gracias al cual nos ha llegado la resurrección. El árbol de la vida es la misma luz encarnada del Espíritu, y el olivo es la fuente de donde procede el Espíritu, de la cual nos llega la resurrección. Este mundo es necrófago, todo lo que en él se come se ama también. La verdad, en cambio, se nutre de la vida misma, por eso, ninguno de los que de ella se alimentan morirá. Jesús vino del otro lado y trajo alimento de allí. A los que lo deseaban les dio vida para que no murieran. Jesús es el verdadero alimento bajado del cielo, el cual es vivo y le da vida eterna a todos los que se alimentan de él. En cambio, el maná que dio Moisés es alimento de muerte, porque todos los que comieron de él murieron. Jesús es el verdadero pan vivo, para que todo aquel que de él quiera comer no muera y tenga vida eterna. Dios plantó un paraíso. El hombre vivió en el paraíso. Este paraíso es el lugar donde se me dirá, hombre, come de esto o no comas de esto, según tu antojo.
Este es el lugar donde yo comeré de todo, ya que allí se encuentra el árbol del conocimiento. Este causó allí la muerte de Adán y dio, en cambio, aquí vida a los hombres. La ley era el árbol, este tiene la propiedad de facilitar el conocimiento del bien y del mal, pero ni le alejó al hombre del mal, ni le confirmó en el bien, sino que trajo consigo la muerte a todos aquellos que de él comieron, pues al decir, comed esto, no comáis esto, se transformó en principio de la muerte. El maestro enseña a las personas lo que es bueno y lo que es malo. Es más, después de explicarles los principios del avance hacia la meta más alta, él les concede el libre albedrío, la libertad de escoger a dónde y cómo ir. Las personas deben ir por sí mismas, buscando y encontrando la vía correcta y desarrollándose a través de esto. Dios solo sugiere el camino, en secreto, en parábolas o explícitamente. No obstante, por regla general, el caminante es quien toma las decisiones respectivas. Esto le da la experiencia, la madurez y la sabiduría, con lo que podrá vencer todas las dificultades en la búsqueda y llegar a ser perfecto a través de semejante aventura. Solo a tal persona, Dios Padre le abrirá la puerta de la cámara nupcial en la que podrá ser uno con Él. La unción es superior al bautismo, pues es por la unción, por la que hemos recibido el nombre de Cristo, no por el bautismo. También a Cristo se le llamó así por la unción, pues el Padre ungió al Hijo, el Hijo a los apóstoles, y éstos nos ungieron a nosotros. El que ha recibido la unción está en posesión del todo, de la resurrección, de la luz, de la cruz y del Espíritu Santo. El Padre le otorgó todo esto en la cámara nupcial, Él lo recibió. Al ser ungidos por herencia, desde la fuente divina, hemos tomado posesión de todo lo que nos otorga el poder de la cámara nupcial. La que en este caso simboliza la práctica real y no ideológica de la alquimia sexual, con la que se logra la fusión y la unión del cuerpo-alma con el Espíritu Dios. El Padre puso su morada en el Hijo y el Hijo en el Padre, esto es el reino de los cielos. En otras palabras, el Padre habitó en el Hijo del Hombre, y éste a su vez, habitó en el Padre. Asimismo, cuando el hombre mora en el Hijo del Hombre, éste se fusiona con el Padre también, y son uno solo. Con razón dijo el Señor, algunos entraron sonriendo en el reino de los cielos, saliendo del mundo. Son aquellos que descendieron al agua y subieron siendo amos de todo, no porque era una broma, sino porque despreciaba esto como indigno del reino de los cielos. Si lo desprecia y lo toma a broma, saldrá de allí riendo. Todo aquel que fusiona su alma con el Espíritu Divino a través de la sublimación sexual, son dueños y amos de sí mismos, colocándose a la altura de lo eterno. Todo esto porque no se identificaron con lo engañoso del mundo y superaron la oscuridad que había en él, saliendo victoriosos y gozosos para entrar en la dicha inefable.
Lo mismo ocurre con el pan, el cáliz y el óleo. Sin embargo, hay otro misterio que es superior a esto. Se refiere al misterio de la cámara nupcial. El mundo fue creado por culpa de una transgresión, pues el que lo creó quería hacerlo imperecedero e inmortal, pero cayó y no pudo realizar sus aspiraciones. De hecho, no había incorruptibilidad ni para el mundo, ni para quien lo había creado, ya que incorruptibles no son las cosas, sino los hijos, y ninguna cosa podrá ser perdurable, de no ser que se haga hijo, pues, ¿cómo podrá dar aquel que no ha podido recibir? Los grandes secretos ya se han hecho públicos, pero aún así, hay muchas personas que no los asimilan. El estilo de estos textos confunden bastante al que no conoce, y este texto se mezcla con la misma creación del demiurgo. Lo dejo a criterio del lector en sus investigaciones y de pronto no agregar opiniones especulativas con el afán de interpretar. El cáliz de la oración contiene vino y agua, ya que sirve de símbolo de la sangre sobre la que se hace la acción de gracias. Está lleno del Espíritu Santo y pertenece al hombre enteramente perfecto. Al beberlo, haremos nuestro al hombre perfecto. Este pensamiento engloba la obra misma de la cámara nupcial. El vino y el agua simbolizan la alquimia sexual, el cáliz es el receptáculo de la cámara nupcial, la oración es la práctica de ella, bebiendo su contenido. Esto lleva al ser humano a la perfección, integrándonos con el espíritu. El agua es un cuerpo. Es preciso que nos revistamos del hombre viviente. Por eso, cuando uno se dispone a descender al agua, ha de desnudarse para poder revestirse de éste. Esta es la correspondiente similitud a la semilla humana, en la que tenemos que despojarnos del viejo hombre para tomar las vestiduras del nuevo nacimiento en las aguas de vida, por medio de la alquimia sexual. A estas instancias de la lectura se debe recordar por qué razón se colocó el título de la miniatura de Solo para adultos en el espíritu y el evangelio de la cámara nupcial. Un caballo engendra un caballo, un hombre engendra un hombre y un Dios engendra un Dios. Lo mismo ocurre con el esposo y la esposa. Sus hijos tuvieron su origen en la cámara nupcial. No hubo judíos que descendieran de griegos, mientras estaba en vigor la ley. Nosotros, en cambio, descendemos de judíos a pesar de ser cristianos. Estos fueron llamados pueblo escogido de Dios, hombre verdadero, Hijo del hombre y simiente del Hijo del hombre. Esta es la que llaman en el mundo la raza auténtica. Hoy en día la palabra novio o novia, esposo o esposa han desaparecido de la sociedad y solo se oye decir mi hombre y mi mujer o compañero y compañera. Solo los que se unen en la cámara nupcial son verdaderamente esposo y esposa. La explicación del texto está propiamente encerrada en la primera frase. Un animal crea un animal, un hombre que utiliza su semilla en fornicación crea otros con igual característica para crear por fornicación.
En cambio, el que entra al laboratorio de la cámara nupcial se hace crístico y engendra dioses. Esa es la raza auténtica de los dioses, es el verdadero pueblo escogido. Nota: ser crístico es haber nacido de nuevo en el agua y el espíritu, y todos nacidos de él también tienen la misma unción. Estos son el lugar donde se encuentran los hijos de la cámara nupcial. La unión está constituida en este mundo por hombre y mujer, aposento de la fuerza y de la debilidad. En el otro mundo la forma de la unión es muy distinta. Aposento de la fuerza y la debilidad quiere decir que es donde se fragua el plomo en oro, y si logramos esa transformación, nos convertimos en ángeles. Pero si fracasamos, nos convertimos en demonios. Es una fórmula esotérica de doble filo. Nosotros somos los denominamos así, pero hay otras denominaciones superiores a cualquiera de los nombres que pueda dárseles y superiores a la violencia misma. Pues allí donde hay violencia, hay quienes valen más que la violencia. Los de allí no son el uno y el otro, sino que ambos son uno mismo. El de aquí es aquel que nunca podrá sobrepasar el sentido carnal. Los de allí son los que han unido lo que estaba separado desde el principio en el alma y el espíritu. Y los de aquí son los que, perteneciendo a este plano de inconsciencia, no pueden superar la sensualidad de su carne. No es preciso que todos los que se encuentran en posesión del todo se conozcan a sí mismos enteramente. Algunos de los que no se conocen a sí mismos no gozarán, es verdad, de las cosas que poseen, mas los que hayan alcanzado el propio conocimiento, estos sí que gozarán de ellas. Todos poseemos el tesoro de la verdad que habita en nosotros mismos. Pero el saberlo no nos hace libres. Para poder aprovechar ese tesoro, debemos sumergirnos y encontrarlo, y ahí sí decir: me conozco a mí mismo y soy libre. La edición y la interpretación del texto apócrifo de Felipe, quinta parte, se ha realizado con el interés de dar una mejor comprensión de la lectura y su contenido. Por el investigador y escritor Michael D.L.V. y la colaboración del canal Síntesis de YouTube. Si ha sido de beneficio y entendimiento el mensaje expuesto, puedes apoyar esta labor con tu suscripción al canal, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario para estar atento a las próximas publicaciones. Compártelo con tus amigos y familiares para que sea de su comprensión y beneficio también. Muchas gracias por su apoyo.